Ahí estamos. Después, como les decía, lo compartimos. Bueno, ya nos ponemos en marcha lo que estamos y vamos admitiendo a los que van llegando a medida que van llegando. Lo primero, el concepto es como hacemos en los otros webinars. Ahora les pido a todos, o sea, no los silencio yo, prefiero que se silencien ustedes. Les pido que se mantengan así en silencio, así nadie tiene problema en escucharme. Vamos a hacer la presentación, voy a hacer después una pequeña parte práctica y al final respondemos las preguntas que tengan sin ningún inconveniente. Así que ahora lo que voy a hacer es compartir mi pantalla con la presentación. Ahí estamos. Bueno, les pido que me hagan un ok, ¿la están viendo bien? Excelente, nos quedamos tranquilos. Bueno, a ver, vamos a admitir a alguien más. Está entrando, admitir. Y listo, ahí estamos. Bueno, hoy vamos a enfocarnos en nuestro nuevo Fibaro Smart Implant, que es nuevo relativamente, es un dispositivo que ya está hace más de un año en el mercado, pero es un producto realmente muy interesante y poderoso para tener en cuenta en nuestras instalaciones. Y la realidad es que también notamos que bastante desconocido para nuestros instaladores, cuando realmente es un producto que es muy versátil y la funcionalidad que ofrecen no es para despreciarla. Ahora vamos a admitir y vamos a seguir. Bueno, como les decía, vamos a enfocarnos puntualmente en el Fibaro Smart Implant, que es también producto de la familia Fibaro. Es un producto que también utiliza Z-Wave como el protocolo de comunicación. Y como todo dispositivo de Fibaro necesita de nuestro home center, nuestra unidad central para funcionar y para implementar la solución. Para los que no me conocen, me presento, soy Sebastián Agüed, de Life2Better. Somos distribuidores generales de Fibaro para Argentina, Paraguay y Uruguay. Acá les dejo el link a nuestra página de empresa de Life2Better para que nos sigan, ahí pueden estar al tanto de actualizaciones y eventos. Y también les dejo el link de mi Instagram para que también ahí puedan ir viendo los posteos y novedades que vamos presentando. Para quienes conocen el Fibaro Binary Sensor, el Fibaro Smart Implant es la evolución de ese dispositivo. Cuando hablo de evolución, es evolución no solo en cuanto al software, a la funcionalidad propia que tiene, sino en muchos aspectos que tienen que ver con el diseño, con la estabilidad, con el chip Z-Wave que utiliza, con la potencia de transmisión. Y sobre todo tiene una característica que lo hace distintivo, que lo hace diferente al Universal Binary Sensor, que es la posibilidad de controlar las salidas. Nuestro Fibaro Smart Implant tiene dos salidas de contacto y esas salidas de contacto seco pueden ser controladas desde la aplicación. Eso no sucedía en el Binary Sensor. ¿Por qué? Porque esas salidas estaban directamente vinculadas a las entradas. Si una entrada se activaba, ese contacto de salida se cerraba. Se cierra, o sea, es un producto que se puede seguir utilizando en algún caso. En el caso del Smart Implant tenemos la posibilidad desde la interfaz de Fibaro de controlar esas salidas y utilizarla como si fuera un relay más, un contacto más en la aplicación.
Les voy a hablar un poquito de las características que tiene este dispositivo. Es un dispositivo que funciona con bajo voltaje en el rango de los 9 a 30 volts de corriente continua. ¿Esto qué quiere decir? Que yo lo puedo alimentar tanto con una fuente de alimentación de 12, 24 volts, o también con una batería de 9 volts, de las que conseguimos en el kiosco. Es un dispositivo que nos permite todo este rango de alimentación. Tiene dos entradas que pueden funcionar como entradas binarias, o sea que con dos posibles estados, o también como entradas analógicas de 0 a 10 volts. Tiene una entrada serial de un cable, la cual se utiliza para conectar a distintos tipos de sensores. Y acá, bueno, los sensores que soporta son los sensores de temperatura tipo DS18B20, que son los tipo Dallas, o los DHT22, que son los bastante conocidos, seguramente si ustedes trabajan o han trabajado con Arduino, son sensores que se consiguen en el mercado muy fácilmente. Y después, como les decía, tiene dos salidas libres de potencia de contacto seco. Son salidas que soportan voltajes hasta 30 volts en corriente continua y 20 volts en corriente alterna, con 150 miliamperes de potencia máxima. O sea, fíjense que es muy poquita la potencia que soporta. Yo no puedo cargar a un Fibaro Smart Implant con un dispositivo que tenga una corriente mayor a los 150 miliamperes. Yo podría, por eso es que se dice que son salidas libres de potencia, son salidas mayormente de comando. Después, bueno, obviamente que acá me habla un poquito de cuestiones de lo que son los voltajes de operación, el protocolo, que estas son cuestiones más que nada informativas, pero acá sí hay algo que es importante para nosotros. Este dispositivo funciona como repetidor Z-Wave. En los casos, como yo les comenté en otras situaciones o en los cursos de instalador, en los casos que necesitamos que nuestra red Z-Wave sea más robusta, o tenemos algún lugar donde necesitamos un producto, un dispositivo que me esté funcionando como repetidor y me dé un salto a la red Z-Wave, el Fibaro Smart Implant puede ser utilizado en ese caso sin ningún inconveniente. Fíjense el tamaño, fíjense que lo puedo, como les decía, alimentar con bajo voltaje, lo puedo utilizar, ahora les voy a mostrar un poquito más adelante qué diferentes usos hay. Entonces hay que tener en cuenta que muchas veces poniendo este dispositivo, tal vez automatizando algo que tengo por la casa, voy a ganar también esa funcionalidad de repetidor. El Smart Implant es un módulo, ahora después lo vamos a ver, pero que es muy chiquitito, con un case plástico, tiene las borneras de las salidas, pero sí lo más distintivo a la vista es que tiene un conector de múltiples cables con distintos colores, que es importante que ustedes identifiquen cada uno de esos cables qué función cumple. O sea, ya trae un conector al cual yo me tengo que conectar empalmando esos cables cuando yo quiero conectar un sensor. O sea, no tiene una bornera de entrada, o sea, las borneras son las salidas. Y estos distintos cables cumplen distintas funciones dependiendo del uso. En primer lugar, el que es muy importante que identifiquen es el cable negro, que es la antena Z-Wave del dispositivo. Ustedes van a ver que este cable es el más corto de todos, y es el que yo tengo que tener mucho cuidado en cómo lo acomodo cuando instalo nuestro Fibaro Smart Implant. Después tenemos un cable rojo, que es el cable de alimentación, es el positivo de la alimentación, o sea, yo ahí tomo el positivo de la fuente que me va a alimentar el Fibaro Smart Implant. Después tengo un cable azul, van a ver que no tengo uno solo, tengo dos cables azules. El que está al lado del cable rojo es el que voy a utilizar para darle el negativo de la fuente, o el ground. Con esos dos cables le voy a dar la alimentación a nuestro dispositivo para que se encienda. Y después tengo distintos cables que tienen distintas funciones dependiendo del uso que yo le vaya a dar. El cable amarillo y el cable verde son las entradas que pueden ser binarias o que pueden ser, en el caso que yo les dije, analógicas de 0 a 10 volts.
Después tenemos un cable marrón, que es el cable que le da alimentación a sensores externos que yo quiera conectar. Fíjense que es la salida para sensores, es la salida de power. Esperen que admito más gente. Después tenemos el blanco, que es la señal de entrada de los sensores externos que yo conecte. Y tenemos un azul, que es otro ground, que es el ground que se utilizaría para alimentar estos sensores externos. O también sería el común que yo utilizaría para las entradas para las entradas, binarias. Ahora vamos a ver los esquemas de conexión que hay. Bueno, una de las características principales que tiene el Fibaro Smart Implant es la posibilidad de separar lo que son las entradas de las salidas. Por defecto, funciona como funciona el binary sensor. O sea, yo les expliqué que el binary sensor no me permitía o no me permite que yo controle de manera manual o desde la interfaz las salidas de contacto. Esas salidas de contacto se activan cuando yo tengo una entrada en uno de los sensores o en los inputs del dispositivo. En este caso, yo puedo configurar el Smart Implant para que las entradas y las salidas funcionen de manera diferente. Eso se hace desde la interfaz y ahora lo vamos a ver cómo lo hacemos. Como les decía, por defecto viene de esta manera, pero al yo poder separarla, estoy dándole mucha más funcionalidad a nuestro dispositivo. Yo puedo usar las salidas para controlar cualquier dispositivo que tenga conectado al Smart Implant y puedo utilizar las entradas para tomar valores de sensores que tenga dando vueltas por ahí o el estado de dispositivos. Así no vaya a controlar esos dispositivos. O sea, realmente es un dispositivo que yo lo puedo separar en dos y tener por un lado las salidas, usarla para lo que yo quiera, y por otro las entradas. Vamos a seguir avanzando. Bueno, acá vamos a hablar del primer ejemplo que les decía, el de conectar los sensores. Yo les hablé del sensor de HT22, que es un sensor estándar, seguramente ustedes lo tienen visto, se utiliza mucho para Arduino. Es un sensor de bajo costo, que lo que mide, además de la temperatura, también tiene un sensor de humedad, o sea, está midiendo el aire alrededor y está tomando los valores de temperatura y de humedad. Bueno, acá obviamente que esto es una cuestión meramente informativa, los valores ideales para humedad ambiente de los hogares para que sean saludables es entre el 30 y el 50%. Si la humedad relativa es menor al 30% es cuando empezamos a sentir picazón en la nariz, se irrita la boca o los ojos. Y cuando la humedad es mayor al 50% es cuando empiezan a aparecer hongos en las paredes. Entonces, si nosotros podemos medirla, podemos estar dando a nuestra casa inteligente la posibilidad de brindar esa información a los propietarios. ¿Y cómo lo conectamos? Fíjense, acá está el ejemplo bien claro. Ustedes en el manual del Fibaro Smart Implant van a encontrar este diagrama. Acá yo lo que hice es llevarlo a la realidad, o sea, cómo lo conectamos realmente con este dispositivo. En este caso es muy simple, es bien gráfico. Fíjense que tenemos la antena, que siempre tiene que estar libre. La antena, además de estar libre, siempre recuerden que tenemos que acomodarla y alejarla del resto de los cables, que no quede detrás del módulo, que no quede detrás del sensor. Pero fíjense cómo la antena siempre tiene que estar separada. Después, los cables de alimentación. Sigo admitiendo gente, discúlpenme. Y después lo que yo les contaba, el marrón es el cable que le da alimentación al dispositivo. Fíjense que la patilla 1 de nuestros sensores es donde tiene que estar la alimentación, el positivo. Y después el ground que nos queda libre del Fibaro Smart Implant tiene que ir conectado donde está indicado ground
en el sensor. Y el cable blanco es el que recibe la información digital del sensor de temperatura y de humedad que incluyen este pequeño dispositivo. Este es uno de los ejemplos para los cuales se podría utilizar el Fibaro Smart Implant, para conectar un sensor exterior adicional de esta manera. Pero yo también les hablé de que el Smart Implant es compatible con los sensores que cumplen con el estándar Dallas, o sea, este tipo de sensores que ya son sensores de temperatura un poco más específicos, que tienen uso mayormente industrial, o sea, el sensor que les mostré antes no es un sensor que se pueda instalar en un entorno industrial o en un entorno donde pueda haber distintas humedades, o que pueda ser utilizado como un sensor tipo sonda adentro de un caño, de una columna de refrigeración. Para eso ya se utilizan otro tipo de sensores, como estos que les estoy mostrando acá. Y el Fibaro Smart Implant también es compatible con estos sensores. ¿Qué es lo que quiero que tengan en cuenta? Cuando nosotros hablamos, o muchos de ustedes cuando pensamos en la casa inteligente, están dejando de lado un montón de posibilidades y de escenarios en los cuales nosotros podemos llegar a integrar estos dispositivos. Nosotros hemos, por ejemplo, automatizado una fábrica de helado. O sea, al propietario de esa fábrica le interesaba tener monitoreo sobre las cámaras frigoríficas y sobre unas columnas de refrigeración que utilizan el proceso. Y en ese caso, obviamente, que no nos sirve el sensor de temperatura de nuestro Fibaro Motion Sensor. En ese caso tuvimos que utilizar sensores específicos como son estos, los cuales pueden ser fácilmente integrables al sistema. Entonces, lo que yo les quiero dejar en claro es que nosotros ahora no hablamos solamente de casas inteligentes, hablamos de espacios inteligentes. Y que Fibaro nos ofrece las herramientas, nos ofrece la plataforma para que podamos integrar infinitas soluciones. Y como siempre les decimos, tengan en cuenta que el límite es la imaginación, no la tecnología. ¿Cómo se conecta? El esquema de conexión es bastante similar. Yo ahora les voy a mostrar, cuando habilitemos la cámara, yo tengo un sensor acá de este tipo para que lo vean, pero también es un sensor de 3 cables, que tiene un cable para la alimentación, que es el cable rojo, tiene un cable de datos, que es el cable amarillo, que va conectado con el cable blanco del Smart Implant, y tiene un cable del ground también, que es para darle la alimentación al sensor. Este sensor tiene la particularidad que se pueden instalar en paralelo hasta 6 sensores. O sea, nuestro Fibaro Smart Implant soporta hasta 6 sensores de este tipo conectados en paralelo. Bueno, además de las entradas de sensores, si ustedes recuerdan cuando les mostré al principio las especificaciones, yo les conté que el Fibaro Smart Implant también tiene entradas binarias. Esas entradas binarias son entradas que tienen la capacidad de medir 2 posibles estados. Cuando nosotros hablamos de binario, justamente nos referimos a 2 estados. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir lo que conocemos como 0 y 1, como on-off, como verdadero y falso. Les pido, perdón, ¿hay alguien que tiene el audio habilitado? Que les pido que... Ahí está. Ahí. Son 2 posibles estados. Entonces, nuestro Fibaro Smart Implant tiene la capacidad de identificar estados en estas entradas, y luego nosotros ejecutamos o medimos y tomamos las decisiones que sean necesarias, ya sea desde nuestro controlador, desde una escena. Eso queda como parte de la programación que nosotros vayamos a hacer. Cuando hablamos de sensores binarios, ¿a qué nos referimos? O sea, hay ejemplos muy puntuales que todos ustedes los van a identificar muy fácilmente. Por ejemplo, un sensor de movimiento, un sensor magnético cableado de puertas, sensor de rotura de cristales, sensores de impacto, una barrera infrarroja.
Yo acá puse, en esta imagen puse un cerco eléctrico. El cerco eléctrico no es, en cierto modo, es un sensor, porque cuando una persona lo toca, en primer lugar le va a dar un impacto eléctrico, cuando lo toca de vuelta puede activar una alarma y me va a cerrar un contacto. O sea, ese contacto yo lo puedo considerar una entrada binaria para nuestro FIBARO Smart Implant. O sea, cualquier dispositivo que tenga la posibilidad de darme una entrada, de una salida de contacto, yo lo puedo considerar un sensor binario para incluirlo en nuestro sistema con el FIBARO Smart Implant. Entonces acá les doy un ejemplo. Yo antes les conté, cuando les mostré las especificaciones, que tenemos un cable verde y un cable amarillo, que son las entradas binarias de nuestro FIBARO Smart Implant. Si nosotros utilizamos sensores binarios, tenemos que tener un común, que es el que debe ser el que me retorna esas entradas. Y en este caso, como común de nuestros sensores binarios, utilizamos el segundo ground de nuestro FIBARO Smart Implant. Este es el ejemplo que vamos a ver después conectado. Yo tengo hecho una conexión de este tipo y les voy a mostrar cómo funciona. También un sensor binario puede ser un pulsador. Un pulsador tiene dos estados. Un pulsador, un interruptor. Está encendido o apagado. Yo podría conectar acá dos pulsadores y darle comandos a nuestro FIBARO Smart Implant con los pulsos que yo dé sobre esas teclas. Bueno, acá les muestro algo que también es interesante para que tengan en cuenta y tengan presente otro uso que le podemos dar a nuestro FIBARO Smart Implant. En este caso, espérenme que voy a admitir, ahí estamos. En este caso yo estoy mostrando cómo podemos utilizar un FIBARO Smart Implant en paralelo a un panel de alarma. Y en este caso yo lo puedo utilizar para enterarme el estado de los sensores que forman parte de esta alarma. Si ustedes se fijan, en este caso, el FIBARO, o sea, imaginen que esto es un extracto de la bornera de un panel de alarma, en el cual yo estoy utilizando la salida auxiliar de ese panel de alarma para alimentar a mi FIBARO Smart Implant, el común, o sea, que vendría a ser el ground de ese panel de alarma, también para alimentar el FIBARO Smart Implant. Y fíjense que yo acá estoy simulando una bornera de un sensor análogo de ese panel de alarma. Imagínense que esto es una conexión de un sensor de movimiento, una barrera infrarroja, un sensor de lluvia, un sensor de incendio, cualquier sensor convencional que pueda haber en una casa funcionando. En este caso, cuando ese sensor, o sea, este es un sensor que tiene dos tipos de alarmas. Una alarma en la cual detecta posiblemente el movimiento y otra en la cual detecta tamper, cuando alguien quiere abrir o quiere violar ese dispositivo. En ese caso yo estoy utilizando las dos entradas del FIBARO Smart Implant conectadas a esas posibles salidas de nuestro sensor cableado y estoy utilizando el Smart Implant para darle continuidad al panel de alarma. En este caso yo lo dejo vinculadas las entradas con las salidas y cuando estas entradas o cuando ese sensor se active, las salidas se van a activar y el panel de alarma va a recibir esa señal. En este caso yo estoy poniendo en el medio, o sea, pero no estoy interrumpiendo la funcionalidad propia del panel de alarma, pero utilizo el FIBARO Smart Implant para convertir esa señal también en una señal Z-Wave. Esto posiblemente para las personas que no tengan experiencia en paneles de alarma, esto posiblemente sea un poco difícil de entender, pero si necesitan más información no tengan ningún inconveniente en escribirme, en solicitármela, y yo les puedo explicar más en detalle. Pero en este caso yo lo que hago es capturar esa señal e incluirla a nuestro sistema. ¿No? Bueno, otro posible uso de nuestro FIBARO Smart Implant
es la integración de dispositivos externos. Como les decía, teclados, pulsadores, botones de emergencia, cerraduras. Yo podría controlar una cerradura eléctrica con el Fibaro Smart Implant, podría colocar pulsadores, o sea, cualquier dispositivo que yo maneje con un contacto o que tenga un contacto en el cual, por ejemplo, si yo presiono un pulsador, me cierra un contacto, yo lo puedo incorporar con el Fibaro Smart Implant. Más ejemplos de integración. Dispositivos electrónicos de la casa que tengan un pulsador, yo le pongo este pequeño dispositivo adentro y puedo prender y apagar un dispositivo de audio. Relays con inversores mecánicos, relays de estado sólido, PLC, o sea, yo podría dar un pulso a una entrada de un PLC con un Fibaro Smart Implant. Por eso yo les digo que no piensen solamente en la casa inteligente, o sea, las posibilidades de integración son enormes. Yo podría evaluar las salidas de un PLC o notificar a, imagínense una persona que tiene una planta de producción con una línea de producción que tiene automatizada con un PLC y en ese tablero tiene un PLC antiguo que no tiene posibilidad de enviar notificaciones ni por SMS, ni por mail, ni conectado a internet, ni nada. Pero yo con un Fibaro Smart Implant puedo evaluar una salida y enterarme si hay un error en esa línea de producción y mandarle un mensaje al responsable de mantenimiento. Entonces, tenemos la posibilidad de dar soluciones adicionales, incluso a sistemas antiguos que ya están funcionando. Y después un ejemplo que es importante para que ustedes tengan en cuenta, es también la posibilidad de capturar los estados de cámaras. Ustedes habrán visto, muchas cámaras IP tienen unos pequeños conectores en los cuales yo puedo utilizar el sensor de movimiento de esa cámara o puedo disparar la grabación de video. También podría controlar esas cámaras con un Fibaro Smart Implant. Acá les voy a hablar de un ejemplo muy importante y uno de los usos más comunes del Fibaro Smart Implant, que es la integración de los motores para aperturas de puertas o portones, puertas de garage. Acá hay un ejemplo claro de cómo nosotros hacemos la integración con un Fibaro Smart Implant. Pero no solo lo controlamos, sino que tenemos la posibilidad de enterarnos del estado del portón, si está cerrado o abierto, todo con un único dispositivo. Espérenme que admito otra persona. Ahí estamos. ¿Cómo hacemos esto? La mayoría de los motores para automatización de portones tienen un contacto que es para conectar botones externos, para conectarle un pulsador. Nosotros lo que hacemos es intervenir ese contacto utilizando una de las salidas del Fibaro Smart Implant. La otra salida del Fibaro Smart Implant la vamos a utilizar para trabajar con el sensor de final de carrera. Y ese sensor de final de carrera, el de final de carrera de cerrado, lo voy a conectar al Fibaro Smart Implant, va a ser una de las entradas. Y la otra de las entradas, si quisiera, o sea, no es necesario que lo tenga, va a ser el pulsador, o sea, si el propietario quiere tener un pulsador, no quiere decir que esto lo inhabilita. ¿Por qué yo utilizo conectado mi Fibaro Smart Implant solamente el sensor de final de carrera cerrado? Y porque yo sé que cuando ese sensor está abierto, el portón se encuentra en cualquier posición menos encerrado. Por el contrario, si este sensor, el sensor de abierto, está abierto, por decirlo de una manera, el sensor el portón muy probablemente, y este está cerrado, yo estoy seguro que el portón está cerrado. Entonces el único que es relevante en este caso para mi sistema es el de final de carrera de cerrado. El otro se deja conectado directo al panel como está conectado por defecto. El módulo Fibaro Smart Implant se alimenta propiamente de unas salidas de bajo voltaje que suele tener los paneles de motores y listo, lo tenemos integrado. Lo que tenemos que hacer es separar
la posibilidad de lo que son los sensores de las salidas, en el caso del pulsador y en el caso del sensor de final de carrera, tiene que seguir estando vinculado con la salida, ¿eh? O sea, siempre que este sensor esté abierto, esta salida tiene que estar abierta, siempre que el sensor esté cerrado, esta salida tiene que estar cerrado. Entonces, en este caso el sensor no se controla de manera independiente con la salida, sí el pulsador. Eso yo ahora les voy a mostrar y van a entender mejor de qué estoy hablando cuando vayamos, perdón, cuando vayamos a ver la parte práctica. En este caso es muy importante que tengan en cuenta este parámetro, que es el parámetro de autoapagado. El parámetro de autoapagado, ¿qué quiere decir? Quiere decir que yo le voy a dar un pulso al Fibaro Binary Sensor desde nuestra aplicación, desde donde sea, el relay se va a activar y automáticamente luego del tiempo que yo defina acá, se va a apagar. Esta funcionalidad por defecto está deshabilitada, pero ¿qué pasa? Si yo a mi motor, a mi pulsador del portón le doy un pulso y ese relay queda prendido, posiblemente el motor no arranque, porque el motor lo que espera es que yo le dé un pulso y que lo libere. Entonces acá le puedo poner un segundo y va a ser un pulso de un segundo y se suelta. Este parámetro es importante que lo tengan en cuenta para esta funcionalidad. También, o sea, les digo a modo de referencia, no está este ejemplo acá, muchas veces tenemos la dificultad de integrar dispositivos que funcionan con controles remotos de radiofrecuencia, como portones, por ejemplo, o como cortinas. Hay cortinas de algunas marcas que solo funcionan con controles remotos. También hemos intervenido en los controles remotos y yo puedo capturar el pulso, o sea, soldar con cuidado los dos contactos del botón del control remoto, lo conecto con un Fibaro Smart Implant y ya puedo automatizar también esa funcionalidad. Bueno, acá está el ejemplo que les di de las cámaras. ¿Cómo podría utilizar el Smart Implant en una cámara? Podría utilizar la salida binaria que tienen las cámaras, o sea, el sensor de movimiento, o sea, obviamente que no todas las cámaras tienen esta función, pero hay cámaras que sí lo tienen. Entonces, cuando esa cámara detectó movimiento, el sistema se va a enterar y me va a avisar a mí que hay movimiento en ese lugar y utilizarlo como un sensor más del sistema. Y también podría utilizar, este tipo de cámara suele tener también un contacto que es para disparar la grabación. Entonces yo podría eventualmente desde el sistema decir, esta cámara ahora que grabe, esta cámara que no. Y fíjense cómo con la misma alimentación de 12 volts que utiliza esta cámara, yo alimento a mi Fibaro Smart Implant. Y tengo un repetidor puesto también. O sea, les estoy dando ejemplos de cómo muchas veces cuando necesitamos un repetidor hay distintas opciones que podemos nosotros llegar a automatizar o incluir en nuestro sistema. Otro ejemplo es la posibilidad de controlar dispositivos que trabajen con distinto voltaje o con distintas potencias. En este caso yo estoy mostrando cómo controlo un relay de estado sólido que funciona a 12 volts con nuestro Smart Implant y la carga está en el voltaje que yo quiera. Esto puede ser un relay de estado sólido, puede ser un relay con inversores mecánicos, puede ser un contactor, puede ser lo que quiera. Yo puedo utilizar el Fibaro Smart Implant para controlar cualquier carga, no me importa cuál sea el voltaje, utilizando relays, contactores, actuadores. No hay ningún inconveniente en este tipo de instalaciones. ¿Y cómo integro el Fibaro Smart Implant? Después tengo infinidad de posibilidades. O sea, yo lo puedo controlar desde la app, desde el celular, desde el swipe, crear una escena, controlarlo desde nuestro Fibaro Keyfob, controlarlo con un button. No hay inconveniente con eso. O sea, tengan en cuenta que el Fibaro Smart Implant nos permite a nosotros integrar y controlar como si fueran parte del sistema a cualquiera de los dispositivos que yo vaya a conectar.
Acá les comento otros parámetros más para que tengan en cuenta. En otros webinars, y sobre todo en las certificaciones para instaladores, yo les he hablado de la funcionalidad de activación de escenas. Fibaro Smart Implant también tiene esa funcionalidad. Yo podría capturar los pulsos y podría capturar, enterarme si pulsé una vez, si pulsé 2 veces una tecla, y ejecutar o desencadenar una serie de eventos o rutinas en nuestro sistema. Este es un parámetro que también es importante que tengan en cuenta, el parámetro 40 y 41. Y después hay un parámetro que tiene que ver más que nada con el funcionamiento lógico de las salidas, o sea, en el cual yo puedo definir si esas salidas son normal cerrada o son del tipo normal abiertas. Y esto tiene que ver más que nada para cuando lo integramos a nuestro panel de alarma, como les mostré antes, que puede estar en paralelo al panel de alarma, y que ahí sí nosotros tenemos que estar atentos y tenemos que entender cómo está funcionando el sensor que esa alarma tiene conectado, y sobre todo si trabaja con resistencias o con el tipo de conexión que nosotros hacemos a nuestro panel de alarma. Por eso es importante que sepamos si la salida debe funcionar como normal cerrado o como normal abierta. Esta nosotros la podemos configurar de manera independiente, la salida 1 de la salida 2, no hay ningún inconveniente. Y esto depende del uso que nosotros le queremos dar al sistema. Bueno, como siempre les comento, esto es solamente una parte de lo que es el programa de instaladores de Fibaro. Si para quienes les interese tener más información, bueno, nos pueden contactar a cualquiera de nosotros, a Seba Levi en el caso de la gente de Paraguay, y a mí o a Seba Ikonikov cuando se trate de acá de Argentina. Pero tengan en cuenta que avanzando en el programa de instalador van a recibir más información detallada, acceso a documentación, acceso a material exclusivo, a videos, soporte en lo comercial, descuentos. Tengan en cuenta que está este programa vigente para Argentina, Paraguay y Uruguay, y es un programa que cumple con los estándares y la exigencia de Fibaro. Es un programa oficial de la marca, válido para ser instaladores en todo el mundo. Bueno, acá les dejo esto, también ténganlo en cuenta, en los que siempre les muestro en las presentaciones, donde hay links y vínculos para distintos recursos. Igualmente después cuando le mande los videos van a tener más tiempo de ver estos links. Ahora lo que quiero hacer es dejar de compartir esta pantalla y vamos a compartir el explorador web. Denme un segundito, por favor. Así nos vamos. Así vamos a probar. Denme un segundito. Bueno, ahí deberían estar viendo el explorador web. También voy a cambiar de cámara en principio para que puedan ver los dispositivos que tenemos conectados. Espérenme, estoy haciendo lío. Ahí está. Bueno, primero les voy a mostrar un Smart Implant. Acá tenemos uno conectado que vamos a usar para la demo, pero les quiero mostrar, vamos a ver cómo es la presentación del dispositivo, para que lo tengan presente. Acá lo estamos abriendo. Tiene olor a nuevo, es riquísimo. Fíjense, este es el tamaño. Como les decía, el dispositivo es muy pequeño y ahí se pueden ver las salidas, las dos salidas de contacto que tiene el dispositivo. El pulsador, que está acá, es para presionar con el dedo, a diferencia de los otros actuadores de Fibaro, que tenemos que utilizar un elemento punzante. Y si se fijan en la caja, nos viene el conector. Acá está el conector con todos los cables, y el que les hablaba, la antena, el negro. Ahí están identificados todos tal cual se veían en los diagramas. Se conecta, tiene una posición única, obviamente.
Y ahí nos quedó nuestro Fivaro Smart Implant listo para conectarlo y utilizarlo en el sistema. Si se fijan, acá, como les decía, yo ya tengo uno conectado. El webinar nos da poco tiempo como para que nos pongamos a conectarlo y mostrarles, pero sí quería que ustedes puedan ver cómo es el dispositivo y cómo viene presentado. Ahora sí, voy a compartir la pantalla del explorador. Y lo que vamos a hacer es incorporar este dispositivo que ya tenemos aquí conectado, lo vamos a incorporar a nuestro sistema Fivaro. Vamos a agregar y remover dispositivos, el procedimiento que ya muchos conocemos, y vamos a iniciar el proceso de aprendizaje en el explorador. Acuérdense de lo que siempre les digo, la funcionalidad de agregar el dispositivo en modo seguro la tenemos que utilizar solamente cuando sea necesario. Si yo fuera a utilizar este Fivaro Smart Implant para controlar un portón de entrada, en ese caso es relevante, es importante que utilicemos esta funcionalidad. Si yo, por el contrario, lo voy a utilizar para controlar un equipo de audio o una luz de cortesía o un sensor interior en mi casa, en ese caso no es necesario. Y decidimos no utilizarlo porque habilitar esta funcionalidad tiene costos en cuanto a la velocidad de transmisión, a la velocidad de transmisión de este dispositivo. Si es un dispositivo que yo lo voy a utilizar mayormente como repetidor de señal, me va a estar generando un cuello de botella en esa repetición de la señal. Entonces tenemos que analizar si es un sensor que va a estar controlando, un dispositivo que va a estar controlando el motor de entrada a mi casa, ahí no me afecta y me importa más la seguridad que la repetición. Ese juego y ese análisis de costo-beneficio lo tienen que hacer y analizar en cada uno de los casos. Vamos a poner en marcha el proceso de aprendizaje en el Home Center. El Home Center que estamos utilizando es el que está acá atrás. Ahí adelante es un Home Center 2. Ponemos en marcha y ejecutamos el modo de inclusión en el Fivaro Smart Implant, que en este caso es pulsarlo 3 veces. Y ahí se empezaron a hablar entre el dispositivo y el Home Center. Este procedimiento dura unos segundos y es en el proceso mediante el cual se establece el vínculo Z-Wave inalámbrico entre el controlador y el dispositivo que estamos incorporando. Ahí ya terminó, y si nosotros ahora vamos a dispositivos, nos vamos a encontrar que me aparecieron estos 4 objetos. En primer lugar, estos 4 objetos, me aparece uno en general, que es el objeto en el cual yo voy a trabajar sobre la configuración general de nuestro Fivaro Smart Implant. Y después me aparecen 2 módulos que ustedes, si los que ya conocen Fivaro, los van a ver que es similar a un relay, a una salida de relay, de un Fivaro Double Switch, en el cual yo puedo encender y apagar de manera independiente cada una de las salidas. Y por último me está apareciendo también un cuarto objeto que es un sensor de temperatura. ¿Por qué? Porque el Fivaro Smart Implant ya trae incorporado un sensor de temperatura. Entonces, esos son los 4 sensores o los 4 objetos que el dispositivo me incorpora. Yo acá tengo conectadas 2 teclas y esas 2 teclas están conectadas a las salidas, a las entradas binarias de nuestro sensor. Si yo pulso una de esas teclas, fíjense que se encendió uno de esos contactos. Si yo pulso la otra de las teclas, se me encendió el otro contacto. Como yo les contaba, por defecto, las entradas del Fivaro Smart Implant están vinculadas a las salidas del Fivaro Smart Implant. Vamos a cambiarlo eso ahora. Lo primero que hacemos es cambiarlo de habitación, para que ustedes vean cómo lo fácil que es cambiar de habitación un dispositivo en el sistema Fivaro. Vamos a cambiarle el nombre al dispositivo. Vamos a ponerle contacto
1 y lo vamos a guardar. Fíjense qué voy a hacer ahora. Ahora vamos a ir a dispositivos nuevamente y vamos a entrar a los parámetros avanzados de nuestro Fibaro Smart Implant. Vamos a parámetros avanzados. Y acá nos encontramos con esto. Acá hay estos dos switches que hablan de lo que es control de protección. Estos dos switches son los que me permiten separar las entradas de las salidas. Si yo los activo, ahora cuando voy a dispositivos, si yo presiono las teclas, fíjense que no están más cambiando el estado de mis contactos. Fíjense que permanecen como están. Yo puedo controlar desde la aplicación esos contactos, pero las entradas de nuestro Smart Implant no tienen más influencia en las salidas. Pero vamos a darle una vueltita de rosca un poquito más interesante. Vamos nuevamente a avanzados. Y vamos a decirle que las entradas que yo voy a usar, ¿qué son? ¿Qué voy a hacer con esas entradas? Vamos a decirle que en la entrada 1 voy a utilizar una entrada binaria del tipo normal abierta. Lo mismo en el otro. Voy a utilizar entradas de tipo normal abiertas. Y le voy a decir que uno es por ejemplo, un sensor de movimiento. Y otro le voy a decir que es un detector de lluvia. Vamos a hacer algo que lo vean, por ejemplo, refrescar. Bueno, ya actualicé. Entonces, si vamos a dispositivos, perdón. Fíjense qué me apareció acá abajo. Me apareció el sensor de movimiento que yo le dije y me apareció el sensor de lluvia. A los fines prácticos, yo sigo teniendo conectados los pulsadores, pero si yo toco ese pulsador, el sistema me está diciendo que está detectando movimiento. Entonces yo podría utilizar un sensor de movimiento convencional que ya tengo instalado en mi casa e incorporarlo al sistema Fibaro con este dispositivo. Y fíjense el otro, yo lo pulso, un sensor de lluvia me dice que llueve. ¿Por qué? Porque tanto ese sensor de movimiento, ese sensor de lluvia, un sensor de gas, de monóxido de carbono, una barrera infrarroja, son sensores binarios. Tengo dos posibles estados, movimiento o no, lluvia o no, presencia o no, gas o no. Entonces, yo estoy simulando ese estado o ese cambio de estados con los pulsadores, pero a mí me interesa que ustedes sigan viendo cómo o lo fácil que es integrar cualquier dispositivo que ya está en la casa a nuestro sistema. O muchas veces le dicen, a mí me interesa tener una barrera infrarroja que me active una escena en el sistema Fibaro. Y no hay una barrera infrarroja de Fibaro. Pero la barrera infrarroja la vamos a conseguir en el mercado libre. Y la vamos a poder integrar a Fibaro con un Smart Implant. Y ahora voy a hacer otra cosa más. Vamos a volver al estado en el que estábamos antes, con una de las salidas. Perdónenme, porque les quiero mostrar otra cosa más que podemos hacer. La salida 2, vamos a ponerla como pulsador y la vamos a volver a vincular con el relay. Fíjense, como hicimos recién. Vamos a dispositivos. Uno de los sensores me desapareció, pero fíjense que si yo pulso, me sigue estando, ahora sí me funciona asociado con el relay, ¿no? Miren lo que voy a hacer ahora. Voy a entrar a este relay y le voy a decir que quiero que de manera mágica
o sea, por agrupación de dispositivos, me controle esa lamparita que tengo ahí atrás, ese dimmer que está allá atrás. Voy a guardar. Y miren en la cámara lo que sucede ahora. Cuando yo pulso esa tecla, se me enciende el dimmer. ¿Lo ven? Fíjense qué fácil, con un dispositivo que tengo conectado y estoy utilizando para otra cosa, como repetidor de señal, por ejemplo, puedo comandar un dispositivo remoto que funciona a 220 en el cual no hay ningún cable en el medio uniéndolos. Hice todo este vínculo de manera virtual a través de lo que es la red Z-Wave. Bueno, acá terminamos lo que es la parte práctica de hoy. Espero que estos pequeños ejemplos les hayan servido para entender un poco más. A ver, se los muestro acá en la cámara grande para que vean de vuelta cómo el dimmer funciona cuando pulso una tecla conectado. Podría ser un dimmer, podría ser una cortina que se abra, podría ser un relay switch, podría ser el filtro de la pileta, podría ser una escena que me ponga música. Cualquier cosa que yo pueda realizar en una escena en Fibaro, yo la puedo disparar o ejecutar desde un Smart Implant. Bueno, vamos a cambiar de vuelta. Acá estoy yo. Así que ahora, si quieren, vamos a ir viendo voy a ir leyendo si dejaron ya preguntas acá en el chat. Si no, se pueden habilitar el audio. O sea, en este caso les pido que sean respetuosos para que todos nos escuchemos. Y acá, a ver, un segundito. Vamos a empezar a leer las preguntas. Acá no sé si está Sebi. ¿Estás ahí? Sebi Kunikov. Sí. Sí, ¿cómo va? ¿Todo bien? Acá está el otro Sebi de Argentina. O sea, somos 3 Sebis. Uno en Paraguay, 2 en Argentina. También estábamos, para que lo conozcan quienes no lo conocían. Él está acá. Si quieren decirle algo, quieren alguna queja o algo, acá está para dar la cara. Pero bueno. Si querés, dame un minuto y aprovecho para saludar a todos. Acá hay muchos que nos conocemos, muchos que no. Me parece que esta nueva era nos da esta posibilidad de tenernos más cerca y poder realizar este tipo de entrenamientos que, si bien este es muy particular, tiene que ver con mucho de las cosas que nos van surgiendo en las distintas obras y en las distintas preguntas que nos termina haciendo el cliente. Entonces, justo ayer hablaba con Sebi, que si bien yo conozco el Smart Implant en afinidad total, si bien no hago las instalaciones yo, a la hora de ofrecer, muchas veces uno no sabe hasta dónde puede ofrecer. Y bueno, como dijo Sebi, va desde agregar sensores que uno puede comprar en cualquier lado, como de monóxido de carbono o otro tipo de sensores de alarma cuando me encuentro y llego a una casa que ya tienen equipos y que vale la pena. Y muchas veces las alarmas que son contratadas dejan los equipos porque les es más gratuito dejarlos que llevárselos. Entonces podemos aprovechar esos mismos sensores que están para incorporarlos como sensores de movimiento de una casa. O simplemente agregar zonas de riego o distintos equipos antiguos como un tocadisco, cafeteras y otro tipo de botones que el cliente quiera incorporar, porque a veces es eso, ¿no? Cada uno tiene una necesidad particular en la cual va muy específico a su necesidad, de su familia, de su forma de vivir, y es donde aparecen nuevas oportunidades para nosotros decirles, pará, eso también podemos incorporártelo, porque lo que tiene bueno esta tecnología que nos da Fibaro es el alcance y la customización. Ambas cosas son muy importantes porque uno podría tener un montón de integraciones, pero no saciar todas las necesidades. Entonces, está en nosotros detectar la necesidad del cliente para poder encontrarle la solución adecuada. Y muchas veces se hacía esto de hacer una casa muy onerosa en lo que es casa inteligente. Y nosotros creemos al revés.
La inteligencia no tiene que ser tan onerosa, pero si uno le da la necesidad que él quiere, después son tantos los rubros en los que se van a incorporar como audio, sistemas de riego, alarmas y otras cosas accesorias a la integración de lo que es el lugar y el espacio inteligente, que hacen que nosotros podemos dar un servicio y seamos valorados por el servicio y no solo por el producto. Y creo que eso es lo que hace las relaciones largas y duraderas y que cuando se renueva la tecnología otra vez estemos ahí para que ellos nos vuelvan a contratar. No le robo más tiempo, así que lo dejo a Sebi, que está con muchas preguntas. Te mando un saludo a todos. Sebi. Bueno, acá estoy. Ahora sí, vamos a empezar a responder acá las que voy teniendo. Después les pido si hay alguna más que les surge, me las van haciendo. Tengo una pregunta de Emilio. Dice, ¿cuál es la distancia máxima que se puede tener para el cableado entre el Smart Implant y los sensores? Si te referís a cableado de sensores de cámara, de alarmas, perdón, el Smart Implant lo colocás donde tenés el propio panel, o sea, en el gabinete de la alarma. No vas a tener problema, mientras que esos sensores cumplan las distancias máximas que soportan los cableados de alarmas, no vas a tener ningún problema en cuanto a la utilización del Fibaro Smart Implant. Si vos vas a estar haciendo un uso puntual o sensores que no son propios de un sistema de alarma o algo específico para utilizar con Fibaro y tenés que, en función al voltaje que utilices, es la distancia máxima que podés tener para no tener caídas de tensión. Pero como esto es un contacto seco y como esa entrada es binaria, o sea, o tenés tensión o no, que tengas una pequeña caída de tensión no te va a afectar en lo que es el sensado binario. Sí, te puede afectar en lo que son sensores. Este tipo de sensores, como les mostraba antes, bueno, les dije que les iba a mostrar, que acá tenía uno. Estos sensores tienen un largo máximo. Este largo que ya viene en el cableado es el largo máximo que vos podés tener entre el sensor y la unidad donde vas a estar tomando esa medición. Tienen que analizar en cada caso, cada sensor particular, dependiendo al voltaje de operación, cuál es el largo máximo que permite. En el caso, como les decía, de salidas binarias, como pueden ser sensores de alarma, no es tan relevante la distancia, es la misma que podés tener, o la misma que establece el panel de alarma en sí, y para este tipo de sensores tenés que analizar en cada caso en función al voltaje y las especificaciones del fabricante. Elías, ¿un portón no conviene controlarlo con un roller? No. ¿Por qué? Te explico esto. Acá me pregunta Elías si el control se puede controlar con un roller shutter. El roller shutter trabaja sobre el motor directamente con los 220 volts, o sea, sobre motores de corriente alterna. Se pueden controlar motores de otro tipo con otro tipo de alimentación, utilizando relays, pero sobre todo lo que tienen estos portones para hogareños, los motores de portones, es que vos tenés un panel de control propio en el motor, o sea, si vos levantás la tapa del motor, te vas a encontrar con un panel. En ese panel tenés contactos, por ejemplo, para luz de cortesía, tenés el módulo receptor de la señal de radiofrecuencia, tenés conectores para los finales de carrera, o sea, que son propios del motor en sí, y después tenés un contacto que es el del pulsador. Ese contacto de pulsador no maneja, no trabaja con 220 volts como manejas con un Fibaro roller shutter. El roller shutter, acordate que te da 220 volts a las salidas. En este caso, para integrar el portón, vos utilizás un pulso y ese pulso vos lo podés generar con un Fibaro Smart Implant, lo podés generar con un Fibaro Relay Switch, o sea, tenés distintas maneras que vos podés generar un pulso, pero el más conveniente en este caso es el Fibaro Smart Implant. Si tenemos modelos de cámaras IP que tengan puertos de entrada y salida, me pregunta Marcelo. Sinceramente no conozco yo de memoria, o sea, hay muchas cámaras que tienen esa funcionalidad. La podés buscar, o sea, específicamente con los proveedores de cámara. En ese sentido, no es que estoy hablando de algo raro, es algo frecuente que lo encuentres, y sobre todo en cámaras de un poco más, de más calidad, no las más económicas, ¿no?
Si se usa con batería, ¿cuál es el consumo que tiene? ¿Es viable usarlo con algún tipo de batería? Mira, el consumo del Fibaro Smart Implant, ya te lo voy a decir, o sea, veamos, vamos a ver el manual, es la mejor manera, yo de memoria no lo sé. ¿Se puede utilizar con baterías? Sí, obviamente con baterías, con las propias baterías como se utilizan para paneles de alarma. No hay ningún problema en utilizarlo. A ver, veamos si acá me habla del consumo. Por lo general, el consumo del propio Fibaro Smart Implant es despreciable, o sea, no lo aclara. Eh, pero bueno, es una cuentita, ¿no? Por ley de ohms, 150 mA máximo. Ahí, bueno, tienen que hacer la ley dependiendo si lo utilizan entre 9 o 30 volts, ahí les va a dar el consumo. Sí, porque no me habla de watts ni nada, pero ahí teniendo la potencia máxima que soporta, vamos a tener el consumo máximo. Así que eso, pero no lo aclara, pero es despreciable, o sea, todos los módulos Fibaro en sí, cuando el consumo del propio módulo es irrelevante. Acá me refería más que nada a usarlo con por ejemplo, pack de lipo o alguna cosa para No algún... tenés ningún inconveniente, no te consume nada. Bien. No, es despreciable Algo por móvil, completo. digamos, Sí. para algún dispositivo móvil. Sí. Uh-huh. Sí, igualmente acordate que los dispositivos Fibaro, salvo el Fibaro Kifo, los dispositivos no son móviles, o sea, en la red Z-Wave tienen que estar en un lugar, si no Bien. vas a estar generando conflictos de comunicación, ¿no? Sobre todo vas a tener problemas con las tablas de ruteo. El único dispositivo que vos lo podés desplazar por cualquier lugar de la casa es el Fibaro Kifob o el Baton, pero el que está específicamente pensado para trabajar de esa manera es el Fibaro Kifob. Bien. Marcelo, los contactos de salida del dispositivo cuando no está energizado en el módulo son normal cerrado, normal abierto. Esto lo podés elegir. Si recuerdan, yo les hablé ya les voy a decir cuál era el número de parámetro. El parámetro 155 y 154 justamente define esto. Si en reposo los relays de salida son normal cerrado, normal abierto. Eso se configura, lo puedes usar como vos quieras. Yo me refería a si se queda sin energía el módulo. Claro, bueno, en ¿Se estado de mantiene reposo. eso? Sí, o sea, como esté configurado. Por ejemplo, yo te voy a decir lo que dice el parámetro 154. Dice, modo operación lógica para la salida 1, define la lógica del contacto 1 cuando está operando. Entonces, si lo pones en modo 0, el contacto está normal abierto cuando está apagado y está en normal cerrado cuando está activo. O sea, ese es el valor por defecto. Y si lo cambias, el contacto está normal cerrado cuando está en reposo y está normal abierto cuando está activo. O sea, y si vos le sacás la energía, va a permanecer en ese estado que vos definiste. Bueno, a ver. Juan José se retiró. Bueno, Juan, no te puede saludar. ¿Las alarmas solo con el Smart Implant puedo vincularlas a Fibaro o necesito también el Binary? Solo con un Smart Implant la podés integrar. O sea, si ustedes se acuerdan, yo siempre les comenté que hay un tutorial en el blog. Si entran a www.lifetobetter.com/blog, hay un ejemplo de integración de alarmas DSC. Pero la integración distinta a lo que yo les mostré ahora. Es una integración en la cual yo explico cómo puedo activar y desactivar esa alarma o enterarme si la alarma está sonando. En este caso, la podemos hacer solamente con un Smart Implant, no es necesario el Binary Sensor también. ¿Cómo lo hacemos? Separando, como les expliqué, las entradas de las salidas. Las entradas las uso para medir el estado en que se encuentran las PGM de la alarma, para enterarme si la alarma está sonando o no, y si la alarma está armada o no. Y las salidas las uso, una para armar y desarmar la alarma, y la otra para hacer que la alarma se active. La utilizo para violar una zona, por decirlo de una manera. Ese tutorial que está en el blog
lo pueden realizar con un solo Smart Implant de esta manera que les expliqué la configuración el día de hoy. Federico, bueno, chao Federico, un gusto. Facundo también, un gusto estar. Muy buenos. Bueno, acá Leonel pregunta, ¿hay alguna forma de indicarle al Smart Implant que está siendo alimentado por batería para que no actúe como repetidor y optimice el uso de la batería? Eso cuando está a 9 volts funciona por defecto como... no funciona como repetidor. En eso quédate tranquilo. Funciona como repetidor cuando está con alimentación de 12 volts en adelante. Luciano, bueno, también se retiró, listo. Bueno, no tengo más preguntas, no sé si alguno tiene alguna otra pregunta que me quiera hacer. Los escucho. Están muy callados hoy, ¿qué pasa? Hago una pregunta, Seba. ¿Sí? ¿Cómo no? Con lo que mostraste vos del Smart Implant con el dimer, que controlabas con un pulsador, prendías el coso. Es decir, que yo podría configurar el Smart Implant que funcione como hace el botón. Crear escenas, por ejemplo, pulsar Sí, una claro. vez o 2 veces. Exactamente. Podría crear lo mismo. Exactamente. El Figaro Smart Implant tiene esa funcionalidad también que se llama activación de escenas, en la cual vos podés capturar las veces que lo estás pulsando. O sea, es un poco limitado en cuanto hay otros dispositivos que son más específicos para esa función, como por ejemplo el RGBW2. El Figaro Smart Implant vos podés capturar un evento por vez. O sea, ¿qué quiero decir? Vos lo configurás si querés que te mande esa activación de escenas cuando pulsás una vez, cuando pulsás 2 veces o cuando pulsás 3 veces. No podés utilizar los 3 eventos en simultáneo. O sea, no puedo hacer una escena con un Smart Implant que diga, si pulsás una vez, que me prenda el dimmer, si pulso 2 veces que lo apague, o si pulso 3 veces que me levante las cortinas. Pero sí le podrías decir solamente capturar los 3 pulsos o los 2 pulsos. Si vos querés tener esa funcionalidad más avanzada de capturar distintos, en ese caso es más eficiente el RGBW2, porque tenés 4 entradas, le podés poner 4 pulsadores y tiene la capacidad de ejecutarte el disparador de escenas con todos los eventos que vos hagas sobre los pulsadores. Así lo pulses una vez, 2, 3, hasta 4 veces si no me equivoco. O si lo mantenés presionado. El Smart Implant es más limitado en ese sentido. María Martín me pregunta si se podrá en otro webinar el uso con entradas analógicas. Sí, podemos planificarlo y lo hacemos. Está bueno que planteen cuáles son las ideas y todo, es la idea. Justamente eso de los webinars. José, excelente el webinar. Bueno, un gusto. Gracias por estar. Juan Mansi también se tiene que retirar. Bueno, Juan, un gusto tenerte aquí. No sé si hay algo más. ¿Cómo lo vieron? ¿Estuvo claro? ¿Sí? Bueno. A ver. Sí, muy bueno. Bueno, Ignacio, gracias. Ignacio, debo confesar, Ignacio Sonana, siempre me pone la vara muy alta. me está desafiando todo el tiempo. Un día me va a dejar sin palabras y bueno, ahí va a tener que ser él el que dé los webinars, pero bueno, es súper claro, la TV es lo que te espera en el futuro. Gracias, gracias. Ya lo sé, es más, hoy me vistió Elsa Serrano. Pero bueno, ahora... Bueno, muy claro. Sergio dice, bueno, falta saber un poco más cómo usarlo. Bueno, en esto, como yo les digo, acá está en todos también la creatividad. Nosotros lo que tratamos es que ustedes entiendan las posibilidades y vean más que nada, como les dije antes, Fibaro es una plataforma, o sea, Fibaro no es una solución rígida para un problema específico. Hay distintas maneras de resolver distintas situaciones o incluso de resolver las mismas situaciones. Cómo lo hagan depende mucho de ustedes. Y por eso que también nosotros siempre pedimos y les
sobre todo a nuestros representantes que se conozcan, que compartan las experiencias, y como les dije, como di el ejemplo antes de Ignacio, o sea, nosotros estamos constantemente aprendiendo, y constantemente estamos encontrando nuevas maneras de resolver los problemas. Y no solo porque Fibaro evoluciona y lanza nueva funcionalidad, sino también porque se van presentando distintas situaciones y el ingenio de los instaladores es lo que también muchas veces determina cómo vamos a realizar las soluciones. Bueno, Marcelo, Ahí ¿le te gusta el hizo dispositivo? una pregunta a Cayo, Seba. ¿Sí? A ver, no la vi, perdón. ¿Hay alguna web donde podamos bajar los webinars anteriores? Sí, yo lo que hago, Cayo, en este caso, bueno, este es el primero en el que participás. Yo después, bueno, este video, ahora descargo el video de la grabación del webinar de hoy, lo subo a YouTube y comparto con todos los links. Yo esto lo que sí les pido es que no los compartan, eso es para que los tengan ustedes y los asistentes. Yo les mando los links para que los vean. Y les voy a pasar, van a recibir el webinar de hoy y los anteriores. O sea, están todos para que vean en ese mail que envío. No sé, Sebi, si vos ves alguna otra pregunta que se me haya escapado. Sí, ahí te pregunta también José Luis, si hay alguna interfase en Windows que se vea completa como si fuera una aplicación. No. En realidad hay algo que está por lanzarse, pero todavía no es información oficial. En este momento, o sea, la aplicación en la cual vos veas de pantalla completa es más que nada para el celular, para tablets, y en la computadora o en Windows se ve, es una interfaz web, o sea, se accede por medio del explorador web, que es como vimos que yo estuve trabajando el día de hoy. No hay una aplicación que vos instales en Windows y trabajes sobre el sistema. Hay otras soluciones de domótica que trabajan de esa manera. Justamente lo que tiene Fibaro marca esa diferencia en cuanto a que vos no necesitas tener un software instalado en una PC, no necesitas una computadora que funcione para configurar el sistema, no necesitas tener acceso a Internet. O sea, todo lo que vos necesitas para que Fibaro funcione está en el propio controlador, sin licencias, sin abonos. O sea, esa es una gran diferencia que hay entre Fibaro y otras marcas de domótica. Ahí Ignacio te pregunta, con el Smart Implant en la instalación, ¿se recomienda soldar o usar una bornera similares a las que usás en los webinars? La realidad es que yo no recomiendo soldar, porque le das mucha rigidez a la instalación, o sea, en ese caso no suele utilizarse. Se pueden realizar empalmes o se pueden utilizar borneras de este tipo, o se pueden utilizar borneras más pequeñas con tornillos. La típica bornerita plástica con la hilera de tornillitos, la más económica, la que no tiene vínculo entre los contactos, es ideal para conectar con el Fibaro Smart Implant, por ejemplo. O sea, tenés con un destornillador, agregás, ajustás todos los contactos, o sea, esa es, en ese caso es conveniente. En este caso, o sea, poner una bornerita de este tipo no te va a convenir porque tendrías que tener muchas dentro de una caja, o sea, con toda la cantidad de cables que trae el Smart Implant, te ocuparía mucho lugar. O sea, también depende de dónde lo vayas a utilizar. Y les voy a mostrar algo que es un tip del famoso do it yourself, que si ustedes lo buscan en internet lo van a encontrar en muchos lados, que es el famoso case a prueba de agua para conectar el Fibaro, para poner el Fibaro Smart Implant. No sé si lo conocen. La caja de redoxón. Esto es ideal, porque tiene un tamaño bárbaro, esa prueba de agua, tiene la trampa de humedad, y bueno, en este caso no es un Smart Implant, pero es un binary sensor, que lo podemos meter en el lugar, y solo con hacer una perforación. Este se utilizó para la pecera de acá. Con este nosotros lo teníamos en la pecera y medimos la temperatura, o sea, es una integración para probar para usar justamente. en una pileta, por ejemplo. Alguien que quiere poner un sensor en una pileta y activar una caldera de pileta, ¿no? Por ejemplo, si lo quieren poner en un ambiente húmedo o exterior o algo, este es un ejemplo de que permitiría conectar el Fibaro Smart Implant y tenerlo sin gastar mucho dinero.
Ahí te preguntan, ¿las antenas de los dispositivos deben tener una orientación vertical o puede ser cualquiera? Bueno, esto tengan en cuenta lo siguiente. Los dispositivos de Fibaro, espérenme que voy a agarrar uno acá que tengo. Los dispositivos de Fibaro, todos tienen una antena, sobre todo los actuadores van a ver que tiene una antena que sale, que es un cablecito, en el caso del Smart Implant también. Las antenas son omnidireccionales. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando transmiten señal, transmiten en todos los sentidos posibles del espectro radioeléctrico. Hay otras antenas que son direccionales, las cuales tienen que apuntarse, como por ejemplo los enlaces punto a punto, pero no es el caso de lo que es la tecnología Z-Wave. Obviamente que si nosotros metemos al dispositivo dentro de una caja metálica, en este caso es una caja plástica, pero si nosotros ponemos el dispositivo en una caja metálica, esa transmisión o esa difusión de señal inalámbrica se ve bloqueada en muchos de los sentidos por la caja metálica. O sea, solamente va a estar saliendo en un sentido. Cuando nosotros acomodamos el dispositivo, tenemos que tratar de que la antena, en primer lugar, no me quede en el fondo de la caja. Y que sobre la antena no me queden todos los cables, y que sobre todos los cables no me quede encima el módulo. Entonces, cuando nosotros colocamos un módulo Fibaro, ya sea en una caja, en un dispositivo, en un artefacto, lo que sea, tenemos que tratar de que la antena quede por encima y que quede lo posible entre la caja plástica y entre la caja metálica y el bastidor, o la tapa, para que la antena no esté tan bloqueada por la señal, por el metal de la caja. O sea, esas son consideraciones que tienen que tener en cuenta. O sea, siempre tratar, como les digo siempre, si vamos a abrir una caja de luz y esa caja de luz tiene cable de más, todo enrollado, desprolijo, con la cinta aisladora cortada con los dientes, tironeados, en 25 empalmes de neutros, y todo, meten el módulo y después a presión le tiran los cables encima y le ponen la tapa que se va cerrando con la presión de los tornillos para que entre todo, y obviamente que eso va a afectar a la señal. Si somos prolijos, si no dejamos cable de más, si hacemos empalmes adecuados con cinta aisladora, si no pelamos el cable muy largo, que queden cable expuesto de más, o sea, todas esas son buenas prácticas que ayudan a que la transmisión de señal sea mejor. En el webinar de iluminación inteligente explico bastante de eso. Después cuando reciban el mail van a ver que tienen ahí información adicional. Ahí te preguntan los costos de los materiales utilizados, por ejemplo, práctico. Si querés, podemos decirlo, precio de venta público de Smart Implant es 99. Sí. El de un Home Center Lite, no sé si usaste un Lite o un Home Center 2. Acá utilicé un Home Center 2, pero en realidad todo es replicable en cualquiera de los dos dispositivos. El Home Center 2 está $1.353, precio de venta público, y el otro está $630 de precio de venta público. No sé si usaste algún elemento más. No, bueno, utilicé teclas, pulsadores convencionales, que son cualquier pulsador del mercado. Utilizo unos empalmecitos, los puentes de empalme múltiple, que eso los mostré también en los otros webinars, que son materiales que hay en el mercado que se consiguen fácilmente, pero yo creo que la pregunta es mayormente orientada a los dispositivos de Fibaro, así que bueno, en este caso son los precios que dijo Sebi en este caso. Hay una pregunta sin responder de Elías, que era ¿cómo vinculo a un sistema de audio Fibaro? Me están preguntando ahí. Bueno, tenemos distintas maneras de vincular Fibaro a un sistema de audio. Una de las maneras, y la más transparente, es por medio del uso de plugins, o sea, cuando se trata de sistemas de audio smart, por ejemplo, o sea, sistemas como los de Denon, de Onkyo, Sonos, no sé qué otro, cuál era, Pioneer, o sea, hay distintos equipos de audio que son smart. Yo configuro ese equipo en mi red Wi-Fi y Fibaro habla con el sistema de audio a través de la red Wi-Fi, configurando un plugin en nuestra aplicación. Supongamos que tenemos un sistema de audio antiguo
que lo que queremos es, y ese sistema de audio no es smart, o no tiene conectividad de red, y lo queremos controlar, se controla solamente con un control remoto, tenemos la posibilidad de copiar y replicar esos comandos infrarrojos y generar controles remotos virtuales en nuestra aplicación, en nuestro sistema Fibaro. O sea, esa es otra manera de integrar. Y después, en el caso, posiblemente tu pregunta venga porque en la presentación yo muestro una bandeja tocadiscos vieja. En ese caso lo que nosotros queremos mostrar es cómo podríamos, en ese ejemplo, prender y apagar un equipo de audio antiguo, interviniendo el pulso que vos le das en el botón de encendido y apagado. Eso lo podés hacer con un Fibaro Smart Implant. Pero hay distintas maneras de integrar los equipos o los sistemas de audio. Ahí tenés otra pregunta que es respecto, dice, una duda general respecto a la ubicación de, seguramente se refiere al home center. En el webinar pasado vimos que es recomendable que no quede muy cerca del router o de alguna AP. Respecto de estar cerca de tableros eléctricos, ¿cuál sería la distancia mínima que recomendás? Claro, bueno, no, en este caso yo no dije que no puede estar cerca del router o del access point. Ese no es el concepto. Lo que yo dije es que cuando hacemos la instalación, si nosotros, no sé, doy un ejemplo, ponemos en un estante chiquitito, tenemos un router con todos los cables de red conectados, todos los cables enredados. Ahí mismo quiero poner al equipo de Fibaro y no tengo lugar, y levanto el router, le meto el equipo de Fibaro abajo y le pongo el router encima. O sea, eso está mal, eso me va a bloquear señal. No hay ningún impedimento en que haya un router y que el equipo de Fibaro esté a 20 centímetros al lado. Tengamos en cuenta eso, no quiere decir que no pueden estar juntos. Trabajan en frecuencias distintas, no hay bloqueo en ese sentido. Respecto a tableros eléctricos, no hay un inconveniente con que esté cerca del tablero eléctrico. El inconveniente es que esté dentro. Si vos tenés un tablero eléctrico, un gabinete metálico, y vos querés poner un Home Center Light adentro de ese tablero como repetidor de señal, el tablero te va a bloquear toda la señal, te va a tapar el gabinete, la caja. Metálico. Claro. Distinto es si vos querés poner un Home Center Light para comandar módulos que tengas adentro del tablero. Bueno, esa señal ahí adentro va a ser óptima, pero la señal no va a salir del tablero. Pero que vos tengas un tablero eléctrico a medio metro, 1 metro, 10 metros, no te va a afectar en nada. Lo que te puede afectar la señal son motores de corriente alterna, sobre todo que te generen ruidos en la línea eléctrica y ruidos en el espectro radioeléctrico, por decir una manera, no un tablero eléctrico. Seba, marca de pulsadores que no tengan el símbolo de timbre. Bueno, en este caso es Cambre. Son pulsadores Cambre. Esto es siglo XX, que es la línea más económica. La siglo XXI, la Bauhaus. Todas esas líneas de pulsadores Cambre no tienen el símbolo de timbre. En el caso de instalación de un Smart Implant para un filtrado de una pileta, ¿sería solo un switch de encendido y apagado? ¿O es posible colocar algún tipo de control aparte sobre el mismo? Pregunto por si hayan tenido alguna experiencia sobre este tema. Bueno, vos podés, en este caso, podés ponerle todo el control que quieras. Imaginemos que tengas no sé, un medidor de nivel de agua, o que tengas un sensor de lluvia. Ahí hay un ejemplo más práctico. Vos podés poner el Smart Implant, que por un lado accione, encienda, prenda o apaga ¿cómo se llama? El contactor del filtro de la pileta, pero por otro lado tenés una entrada conectada a un sensor de lluvia, como les mostré en el ejemplo, y si hay lluvia, que no filtre. O sea, podrías tener control. O otra cosa, estar midiendo nivel de agua, o estar midiendo, o tener una bomba de achique en otro lugar. O sea, todo ese uso lo podés hacer. Vos acordate que tenés las entradas, esas entradas las podés utilizar para el control que vos quieras, y tenés las salidas que las podés activar cuando vos decidas. Dice, ¿y el streaming de audio, se consigue un audiocast en Argentina? Hola, sí, esa pregunta quedó fuera de contexto. Yo lo había hecho cuando hablaban del control del audio, pero... ¿Quedaste satisfecha? No se consigue el audiocast más, ¿no?
Bueno, nosotros lo que es la marca Yeast no la estamos trabajando más en este momento. Pero podés hacer streaming de audio, lo mejor que podemos recomendarte es Sonos. Y es compatible con Fibaro. Ah, bueno. Y en ese sentido, la calidad del audio, obviamente que no estamos hablando de audio hi-fi, si te llega un cliente que espera hi-fi no te va a pedir streaming de audio. O sea, eso estamos de acuerdo, ¿no? Pero, Sí, los equipos Smart ya traen, o sea, no es problema, los problemas los equipos viejos. claro, exactamente. Eva, también preguntan si no conviene que el home center esté en un mueble cerrado. Es posible, o sea, en ese sentido, mientras que el mueble no te bloquee la señal, o sea, si vos pones en un mueble de madera, no vas a tener ningún inconveniente. Obviamente que teniendo en cuenta las consideraciones que en el otro día en el webinar del Z-Wave hicimos, y eso igualmente lo vas a recibir en el mail de hoy, no hay ningún inconveniente que esté dentro de un mueble. Siempre lo que tienen que tener en cuenta es que el home center va a cumplir una función crítica en la casa. El ejemplo que doy cada una de las veces, si yo tengo el home center instalado y va mi nene para jugar a la PlayStation y no tiene un toma, desconectó el home center y conectó la PlayStation, y ya estamos partiendo de una base de que no está en un lugar adecuado. O lo mismo que si está la posibilidad de que alguien pueda desconectarlo, llevárselo o afectar de alguna manera. Es un equipo que va a cumplir una función crítica y el lugar donde lo ubiquemos tiene que ser un lugar que cumpla con ciertas condiciones de seguridad. Puede estar en un mueble, puede estar en un estante. Obviamente no lo van a poner en una estantería metálica. Ya estaríamos partiendo de la base de que le estamos bloqueando señal al controlador central. No lo vamos a poner en un rack de datos con un switch arriba, con un router, con un firewall y con todo el rollo de cables Ethernet. O sea, hay ciertas cuestiones que tenemos que tener en cuenta, pero no hay ningún inconveniente que esté en un mueble cerrado. Siempre y cuando esté ventilado, ¿no? Siempre y cuando esté ventilado, sí. Dice, si tienes un Smart TV con Android, para instalar la aplicación debe estar en la misma red que el Home Center. Mira, sinceramente nosotros no hemos instalado la aplicación Fibaro en Smart TV. Es una linda prueba para hacer. La aplicación se descarga de Google Play. Hay que ver cómo se ve en la interfaz gráfica, porque tengan en cuenta que tenemos dos interfaces de aplicación, una que es para celulares y una que es para tablets. O sea, hay que ver cómo, entiendo que la aplicación para tablets se puede llegar a ver bien en una tele, tendríamos que probar cómo funciona. No es necesario que esté en la misma red, mientras que la aplicación vos pensás que está pensada, como te decía, para que la tengas en tu celular o que la tengas en una tablet, y justamente el concepto es modularidad y sobre todo que es remoto, vos desde cualquier lugar del mundo podés acceder. Si esa tele tiene internet y la aplicación se está validando con un Fibaro ID, va a acceder así no esté en la misma red que el home center. Seba, ¿dónde se puede conseguir una lista de precio o solo es para instaladores? Ahí tienen que conversar con Sebastián y con Ikov. Y nosotros la verdad es que, yendo a eso, repartimos la lista de precios a la gente que ya es instalador o que es reseller para respetar las ventajas que tienen ellos y no estar compitiendo y hacer una libre competencia abierta y que haya mucha gente dando precios. Pero si te interesa avanzar con alguno de los programas, por favor contactanos a cualquiera de los mails nuestros, info@lifetobetter.com, o alguno de nosotros, no hay ningún problema. Después tenemos en Paraguay, también estamos con oficina ahí porque hay gente conectada de Paraguay, así que también lo tenemos a Sebastián Levy, que también acá está. No sé si querés aprovechar para presentarte, Sebastián, un minutito. Ahí lo estamos esperando. Estoy. Perdón. Acá estamos en modo Paraguay. Paraguay somos una oficina muy distinta a la Argentina. Tenemos otro ritmo de trabajo. A lo que no me conocen, soy Sebastián Levy, soy representante de Life2Better en Paraguay. Soy el que maneja toda la cadena de distribución de Fibaro en todo este país maravilloso. Respecto a precios y todo ese tipo de cosas, se contactan conmigo y yo le hago llegar toda la información. No hay ningún problema, estamos para eso. Cualquier duda técnica a Sebi y después negocian con Seguchi.
que es el Google Assistant. Es Seba de Sebastián Agüed, Sebi de Sebastián Ikonikov, y después está Sebastián Levy, el turco. Claro. Así que muchas gracias a todos, Seba, muchas gracias, buenísimo. Si querés aprovechar, no sé, a ver, dice acá uno si la condición indispensable para trabajar es llamarse Sebastián. No, solo para ser socio. No, excepto Así las que mujeres, bueno, excepto las muchas mujeres. gracias a todos, nos vamos. Eva, ¿el próximo webinar cuándo es? ¿Tenés fecha? Todavía no, van a ser en septiembre ya. Igual les dejo, como siempre, acá en el chat, les dejo mi mail. Perdón, ¿puedo hacer una última pregunta? Dale, Obviamente. por favor. El tema es, yo instalé en mi Fibaro Home Center, instalé la aplicación con un parlante de Google, ¿sí? Ahora, Sí. puede haber, digamos, la aplicación la instalás dentro del teléfono, dentro de la aplicación de Google Home. ¿Hay algo dentro de Fibaro como para que yo le pueda decir que cuando abra la puerta me prenda una radio, me haga algo dentro sin tener que yo tener que decirle, ok, Google, tal cosa? Sí, o sea, esa parte, eso lo configurás desde Google mismo. Vos te podés crear, porque vos tenés dos posibilidades, o sea, vos tenés que tener en cuenta lo siguiente. Por un lado tenés a Fibaro, que es el que te maneja todas las escenas, te maneja las rutinas propias en tu casa. Por otro lado tenés al Google Assistant o el Alexa, que se vincula con Fibaro por medio de la nube. Pero ese Google Assistant se puede vincular con otros dispositivos que no necesariamente trabajen con Fibaro. O sea, vos podrías tener una tele con Android, por ejemplo, que se controle, que sea compatible con Google Home. O podrías tener un Google Cast, Chromecast, ¿cómo se llama? El que es para manejar la tele y ver video, y ejecutar un video de YouTube en la tele, y que te desencadene ciertas rutinas que no necesariamente son solamente de Fibaro. Pero eso lo tenés que configurar desde tu Google Home. Vos le dirías a Google Home que evalúe el estado de un dispositivo de Fibaro y que si te abría una puerta te prenda la tele, por ejemplo. Pero en ese caso, el que te prende la tele es Google, no Fibaro, si vos tenés vinculado. Claro, pero, digamos, si lo querés hacer a través de Google. No podés dispararla, digamos, desde Fibaro. Para dispararla desde Fibaro... Desde Fibaro le puede decir a Google Home que haga tal cosa. O por ejemplo, yo por ejemplo tengo dispositivos on-off, que son los que había empezado a probar antes de meterme con esto. Estás diciendo malas palabras. Es lo mismo que en una reunión de Audi me estés hablando de que tenés un Fiat 600 y lo querés configurar con Fibaro. Lo que pasa es que yo con esto de la parte de automatización, antes de empezar con Fibaro, que empecé hace 2 meses, yo lo tengo puesto hace 1 o 2 años que compré algunos dispositivos como para empezar a probar, para ver el tema cómo era. O sea, yo estaba trabajando, recién este año me jubilé, así que en este momento es por eso que realmente me estoy metiendo en algo un poco más. Y los dispositivos ya los tengo. O sea, si los tengo, ¿cómo puedo hacer, digamos, poder usarlos y no tener que andar cambiando todo en este momento? Claro, yo, ejemplo, en ese caso tendrías... Los dispositivos que les compré, tuve que sacar 2 llaves, que te puedo mostrar, que eran manejadas todas vía Wi-Fi. Claro, sí. O sea, sí, para reemplazarlo por... Claro, en ese caso, yo con las teclas Wi-Fi de Sonos y otras marcas no te puedo decir cómo integrarlas, no las... Sí, no es Sonos, es con EWE-Link, pero me claro, parece que la debe haber comprado Sonos. Claro, pero no sé, o sea, si es Wi-Fi, no sé... posiblemente si ese fabricante te deja a controlarlo desde afuera, se puede hacer algo. No es algo que yo sinceramente lo sepa, o sea, no, es otra tecnología, está hecho de otra manera, es algo que no. En eso no puedo. Claro, pero en eso te diría que más que nada tendrías que buscar por el lado del fabricante de esas teclas, a ver si él te da alguna manera de integrarse con Fibaro. O si él te da, porque ni siquiera estamos hablando de protocolo Z-Wave compatible, pero... Tengo una pregunta, Seba. Sí. A ver, porque José Luis, lo mejor que tiene José Luis es la remera, obviamente.
Estás Pero equivocado. bueno, vamos, no nos desviemos. No, la pregunta es justo puntual de eso, ¿no? Hagamos de cuenta, José Luis, si podés mostrarnos la tecla esa que tenías, danos vuelta a la parte de atrás, quiero ver algo. ¿No existe una posibilidad de, en el caso que le entre en esa cajita de luz, poner un Smart Implant? Sí, también, pero obviamente uno de los problemas que tiene José Luis es justamente el tamaño de la caja. Lo que sí se puede hacer es, porque esas teclas te dan 220 volts a la salida. O sea, no son de contacto seco, esas te dan 220 volts, claro, si no me equivoco. No, esto tiene línea neutro y después L1, L2 y L3 a claro, las lámparas. Claro, tenés los retornos, o sea, en cada una de esas te va a dar la salida, te va a dar 220 volts. O sea, ¿qué podrías hacer? Salir con un cable de ahí a un relay switch. ¿Entendés? O sea, un Smart Implant en ese caso no te sirve. O tendrías que poner un relay de 220 volts de cada uno de esos para convertirlos en un pulso. No te da el espacio. O sea, te sale más caro. Estoy teniendo el mismo problema, claro, problema de la caja. Y te va a salir más caro que cambiar las teclas. Exactamente, que fue justamente la decisión que tomé cuando hice lo del pincho, porque tengo esta de 3 y tenía una de 4. Ya que lo reemplacé por las 2 llaves. Claro. Entonces, ahora está bárbaro, porque aparte puse los sensores a la tardecita. Otra cosa, para programar, por ejemplo,